Bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya en este último vídeo de este curso. Estamos en el último tema. Espero que hasta ahora no haya sido muy complicado y os prometo que tampoco va a serlo esta sesión. El tema que nos ocupa hoy es todo lo relativo a la digitalización y a la producción digital desde las bibliotecas. Si os recordáis, en el informe que hicimos sobre bibliotecas y libro electrónico, este era uno de los temas en los que más pendiente, ¿no? Teníamos más trabajos y más retos, ¿no? Nos planteábamos. Como sabéis, en cada uno de los temas me acompaña una profesional que ha tenido incidencia o trabajo, ¿no? en el específico en el tema del que hemos hablado. Y hoy tengo la suerte de que me acompañe Fernando Juárez. Podría presentarlo, pero voy a decir solo que es bibliotecario de Muskis y que yo creo que con eso ya es más que suficiente, ¿no? Todo lo que significa ser bibliotecario de Muskis. Un bibliotecario que se aburre y que hace ensayos con gaseosa. Fernando, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, Alicia, ¿qué tiempo? Pues sí, qué guay estar aquí otra vez juntos, ¿no? Por lo menos en un tema que sabes que eso que es muy importante y en el que todo el mundo sabe que desde Muskis tú has hecho también mucho trabajo y muy interesante. Como os decía, el tema es, sobre todo, pues eso, hemos conocido proyectos de acceso a colecciones digitales, pero con valor añadido, ¿no? Hemos visto qué podíamos hacer sobre estos servicios o contenidos, ¿no? de producción digital. Y yo empezaría, Fernando, por hacerte una pregunta como muy filosófica, pero para que nuestra conversación sea también, después ya iremos entrando en cuestiones más concretas, ¿no? La primera pregunta sería, ¿por qué editar desde la biblioteca pública? ¿Por qué asumir esta producción digital de contenidos? Bueno, una respuesta fácil, ¿y por qué no? Eh, el otro día hablaba con una compañera sobre lo que tenemos o no tenemos que hacer en una biblioteca pública y yo siempre he hecho a gala de no saber lo que como profesional tengo que hacer en una biblioteca. En un principio ese no saber no significa que no tengas conocimiento, sino que hay muchas veces tenemos un campo tan amplio que nos tenemos que plantear en todo momento cosas para hacer. Quien sea bibliotecario de pueblo como soy yo, que tenga un contacto muy directo con sus vecinos, con los distritos locales, con los niños que vienen de la escuela, se habrá dado cuenta que muchas veces nos preguntan por cosas que, bueno, pues que no estaban en papel. Estaba en papel muy antiguo y no lo teníamos en la biblioteca, o simplemente no estaba escrito, ¿no? Y entonces, en un momento determinado nos planteamos, bueno, pues si hay esta demanda de información, yo sé que esta información existe y no está en ningún sitio porque nadie la ha puesto por escrito, nadie la ha digitalizado, ¿por qué no va a hacer eso la biblioteca? Ahí empezamos a plantearnos la posibilidad y tú has comentado también otro ingrediente muy importante, que es que la biblioteca nos aburrimos mucho de vez en cuando, entonces teníamos que dedicar tiempo a experimentar con nuevas cosas. Fue una inquietud sobre todo por temas de memoria local, ¿no? De que no teníamos disponible esa información que mi comunidad necesitaba y decidimos suplir esa carencia, pues bueno, erigiéndonos en editores de información local. Justo me gustaría también que hablaras un poquito más de esto, ¿no? Es decir, ¿cuáles son esas oportunidades, ¿no? ¿Cuáles son esas oportunidades para la colección y para el patrimonio local? O sea, ¿cómo esta generación de conocimiento, ¿no? o de contenido digital puede ayudar a ese proyecto de colección local, ¿no? Al final de servicio de información local también. Me cuesta mucho teorizar, yo soy más de contar cosas prácticas, entonces os voy a contar qué fue lo primero que hicimos, ¿vale? Imaginad que en vuestro municipio o en vuestro entorno una persona escribe un libro y va al ayuntamiento y lo publica en papel, ¿vale? Pasan 20, 30, 40 años y te das cuenta de que el único ejemplar que tiene la biblioteca de ese libro está en muy mal estado y no lo puedes prestar. Y es un
libro que demanda mucho la gente. ¿Qué es lo que como biblioteca tienes que hacer? Pues tenemos que conservar por una parte y difundir por la otra. La conservación la teníamos garantizada, pero no la difusión. La difusión era muy limitada. Tenías que ir a la biblioteca, en el horario de biblioteca, a consultar el libro. Ahí fue cuando nos planteamos, bueno, ¿qué podemos hacer? Y lo que pudimos hacer fue coger el libro con una fotocopiadora, empezar a fotocopiar el libro, obtener un PDF de esa manera y luego ya pues empezar a jugar, ¿no? ¿Cómo convierto esa imagen que me ha dado la fotocopiadora en un texto? Bueno, pues debes jugar con el OCR, no sé qué. Mucho esto antes de plantearte permisos del autor y demás, entre otras cosas porque el autor estaba muerto, ¿no? Ahí fue un poco como los primeros pasos, ¿no? Decir, bueno, he conseguido conservar el libro y además tengo ya una copia digital, un gemelo digital que puedo ofertar a mis usuarios o a quien lo considero oportuno. De esto os estoy hablando de los años 90, no habíamos ido a hablar ni del formato de EPUB ni nada, lo que hicimos fue PDF de esa manera, PDF OCR, OCR HTML y lo pusimos en la página web. Entonces, bueno, ese fue nuestro primer contacto. ¿Qué es lo que nos dio? Bueno, pues nos dio una dimensión nueva a lo que es la conservación y la difusión de la memoria local. Ahí nos dimos cuenta de que hay situaciones en las que si uno no lo hace, no lo va a hacer nadie. No iba a venir una gran editorial ni una universidad a coger ese libro de Hilario, que era el vecino, y lo iba a digitalizar. Eso o lo hacía el municipio o no lo hacía nadie. Y dentro de cada comunidad local, la institución más preparada es la biblioteca, porque nos tiene a nosotras y a nosotros, que somos personas conscientes del valor de la información. Claro, me parece súper interesante esto que estás diciendo, porque es una cuestión vinculada, o trabajo un poco de manera retrospectiva, ¿no? En el sentido de todo aquello que tengo que quiero conservar, todo aquello que no va a tener un recorrido comercial, que esto es otra de las cuestiones importantísimas en todo el tema en todo el curso que estamos trabajando. O sea, porque cuando hablamos de los grandes editores, las grandes editoriales, las grandes líneas comerciales y todos los contenidos que en plataforma, bueno, lo hemos estado viendo durante todo el curso, pero ¿cuántos contenidos se quedan fuera de ese circuito? Claro. ¿No? O sea, que decir, se queda mucho contenido. Yo os estaba comentando un poco la visión conservacionista, pero luego lo que vimos fue un salto hacia adelante, decir, bueno, no solo tenemos que encarar el contenido por temas de conservación, tenemos que encarar también contenido que están haciendo actualmente en digital, pero que está pensado para que solo se plasme en papel, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, bueno, ¿por qué ese contenido que está financiando mi institución local, por qué no va a llegar a, en mi caso, a la biblioteca digital de Euskadi, al préstamo? ¿Por qué no va a llegar esa novela o ese documento sobre los montes, los ríos o lo que fuese, ¿no? Entonces, ahí nos dimos cuenta de que, una vez más, era la biblioteca, la institución que estaba viendo esa carencia y que podíamos ser nosotros que podíamos acometer ese tipo de trabajo. Empezamos desde... en todo momento estamos hablando de memoria local, pero no de memoria local fosilizada, sino de memoria local que está muy viva. Y el acometer una tarea de digitalización nos dio pie a empezar a hablar con nuestros responsables políticos sobre la necesidad de que cada vez que el ayuntamiento fuese a padrinar o financiase un documento para ser impreso, pues que pidiese permiso para que también fuese digitalizado. El ayuntamiento decía, bueno, es que yo no lo sé hacer. Ahí es donde entraba la biblioteca, entrábamos nosotros, vale, tú no lo sabes hacer, pero nosotros como biblioteca sí lo sabemos hacer y lo queremos hacer y lo vamos a hacer. Bueno, es un proceso que ha durado bastante tiempo, pero en el que ya hemos madurado, ¿no? Y yo creo que es un proceso muy satisfactorio. Claro, y aparte, fíjate que y lo hemos hablado también en el curso con Julio Alonso al principio, ¿no? De hecho, el papel de la biblioteca como editora fue uno de los primeros, las primeras oportunidades que se identificaron, ¿no? Cuando empezaron a circular los libros electrónicos y los primeros estudios, ¿no? Pero no sé si es contradictorio o no, pero es digamos, el espacio que menos recorrido tiene. Es cierto, por ejemplo, que las bibliotecas universitarias también han jugado un poco en otra liga con todo lo que es el acceso abierto y con todo ese tipo de trabajos. O sea, que no han asumido ese papel de edición, pero sí que han trabajado por el acceso
abierto de contenidos y yo creo que ejemplos como el vuestro es fundamental, eso es clave, ¿no? Que empecemos a ponernos en ese papel. Y ahora sobre todo, insisto, con esta idea de la información local, ¿no? Porque además es una de esa idea también de que está fuera del circuito, ¿no? No Sí. solo por memoria, sino por fuera del circuito. Pero te preguntaría también, ante esto, una cosa es teorizar, tener la idea, vale, sí, estaría muy bien, pero aquí la pregunta del millón, ¿cómo se hace eso? ¿Qué recursos se necesitan? ¿Qué conocimientos? ¿Qué herramientas? ¿Es solo porque te gusta y eres un friki de la edición? ¿O es porque, o sea, ¿qué le dirías a los profesionales, ¿no? Vale, que quieren acometer porque has hablado de OCR, has hablado de sí. fotocopiar, digitalizar, no sé qué. Cuéntanos un poco. Conocimientos y recursos, ¿no? O herramientas. Bien, yo considero que lo más complicado de todo es la motivación. Si tú tienes motivación, lo vas a poder hacer. Eh, tecnología es muy sencilla de utilizar. Curva de aprendizaje, muy sencilla de utilizar. Eh, ¿Qué es pasar un OCR? Bueno, no vamos a empezar a hablar aquí de tecnología aplicada, pero es algo tan sencillo como cuando coges un documento o una foto de un texto y la subes a un Google Docs, el propio Google Docs ya te está pasando un OCR. O sea que a nada que seamos un poco observadores nos estamos dando cuenta de que es muy fácil convertir una imagen en texto. Y es muy fácil, aunque un poco más costoso, coger ese texto y empezar a manipularlo. ¿Con eso qué es lo que aprendes? Pues que la mejor materia prima de la que podemos disponer a la hora de digitalizar un texto es el propio texto, antes de que se convierta en PDF o antes de que... Bueno, vale. Pero eso te lo va dando la práctica. Y yo creo que la lección que tenemos que tener en cuenta es que la tecnología es muy fácil, la utilizamos todos los días, la curva de aprendizaje es prácticamente nula y evidentemente sí que va a haber un componente mínimo de tiempo que hay que emplear para empezar a pulir las diferentes formas de hacer. Estoy seguro que mi forma o la forma que utilizamos en la biblioteca de Muskis de hacer un EPUB o de digitalizar es algo diferente a la que puede utilizar la biblioteca de al lado o la universidad de al lado, pero sustancialmente hacemos lo mismo. Y es de verdad muy sencillo y no tiene más inversión más que la motivación y el tiempo. Fotocopiadoras un poco decentes tenemos casi todos. En el momento que ese es el peor de los escenarios, que luego puedes coger y reutilizar digitalizaciones que hace la Biblioteca Nacional o que hace cualquier institución de tu entorno que seguro que tiene muchos documentos digitalizados a los que no da importancia o no da la importancia que tú sí le das a un determinado tipo de documentos. La Biblioteca Nacional tiene muchísimos autores, tiene muchísimos temas, entonces a lo mejor tiene ahí algo digitalizado en lo que no ha reparado. Y ese algo digitalizado en lo que no ha reparado para ti es fundamental porque está hablando de tu entorno o de algo que tú necesitas. Bueno, pues es también aprender a reaprovechar. Pero resumiendo, tecnología la que tenemos actualmente, curva de aprendizaje. ¿Podrías decir, por ejemplo, algunas aplicaciones, aparte de la ofimática, que ya también es verdad que viene con muchísimas, o sea, cuando tú escaneas ya puedes decirle que hay un texto y te lo reconozca como tal, que ya no le das una aplicación de OCR como tal. ¿Podrías decirnos algunas herramientas que utilizas, Fer? Para que Vale, también os vais a reír, pero una de las que más utilizamos es la lengua, que es Bueno, hablar con la gente, porque claro, yo os hablo muy en clave de biblioteca local, ¿vale? Entonces, claro, las bibliotecas locales somos polo de atracción de lo que es el contenido local. Por una biblioteca pública pasa toda persona interesada en hacer un trabajo o solicitar información para hacer un estudio. En el momento que alguien viene preguntando información para hacer un estudio nosotros como bibliotecarios entendemos que esa persona es especialista o está interesada en... Y básicamente lo que les decimos es, oye, para hacer ese trabajo, nosotros te ayudamos a conseguir fuentes y si quieres te publicamos. Y eso funciona mucho, ¿vale? Eso es un tema de motivación. Luego, la experiencia nos dice que es mejor acceder al texto puro y duro que no a un texto ya maquetado. Entonces, cuando el autor está vivo y viene en la biblioteca, lo tenemos bien fácil porque es tan complicado como decirle, oye, déjame
por favor, facilítame el formato texto, ¿no? Y una vez que tienes ya el formato texto, pues puedes hacer un HTML o puedes hacer un EPUB o lo que quieras. En ese déjame hay otra labor de pedagogía muy importante que es, primero, quitar miedos, ¿no? Pues porque ahora no tanto, pero al principio el erudito local sobre todo tenía en mente la publicación en papel. Si no publicaba en papel, para él no tenía valor. Entonces tú le tienes que dar a entender que un papel tiene una difusión de 20 ejemplares y si hay dinero o no, porque si no hay dinero no se publica. Y en cambio algo que está digitalizado tiene una difusión N que depende de las ganas que tú pongas en difundir. Y eso es muy interesante. Luego otro miedo que tenían era a que le copiasen, ¿no? Bueno, pues afortunadamente hablamos de licencias Creative Commons y le comentamos que sería una suerte que te copiasen, ¿no? Porque eso quiere decir que tu trabajo es interesante. Y luego otro problema que suele haber es plataforma, ¿dónde lo pongo? Pues yo aquí os recomiendo que tengáis una página web, porque la página web es un escaparate en el que podéis colgar toda esa información. Quien más, quien menos, todos en nuestros sistemas de bibliotecas tenemos una plataforma de biblio, en mi caso el Liburutegia. Bueno, en el Liburutegia, por ejemplo, el formato que se utiliza es EPUB. Entonces yo sé que si un libro quiero que llegue a ser prestable por el Liburutegia, tiene que estar en formato EPUB. Bueno, pues ya hay mucho software libre. Nosotros utilizamos Sigil para hacer los EPUB. O sea que bueno, es una concatenación de actividades que sumadas nos dan una visión, una posición de editores, porque nosotros evidentemente somos editores, hablamos con los autores, nos preocupamos por la distribución de los materiales, buscamos a los posibles lectores, o sea que hacemos todo lo que es el rol de un editor tradicional en la cadena del libro en papel, pues lo hacemos en la cadena del libro en digital. Y luego, otro tema importante es que eso que empezó siendo una conservación y difusión de lo local nos ha dado un conocimiento que ya nos permite hablar con cualquier tipo de agente cultural y ofrecernos como editores. Las últimas digitalizaciones que hemos hecho en la biblioteca han sido las del Museo Ferrería del Poal. El Museo del Poal depende de la Diputación, pero es una institución que tiene capacidad económica, pero no tiene visión de lo que es una edición digital. ¿Qué es lo que aporta la Biblioteca de Muskiz? Aporta esa visión. Nosotros hablamos con el Museo del Poal, le pedimos permiso para que nos deje digitalizar sus catálogos y sus libros y, bueno, ellos están encantados de la vida porque están viendo que a esos 1000 ejemplares o 500 ejemplares que pueden editar en papel se les suma una edición digital que está disponible en todas las bibliotecas de Euskadi a través de Liburutegia. Ahí es donde entra la biblioteca y eso es una cosa que podemos hacer de una manera muy sencilla. No voy a decir que a coste cero, porque el coste evidentemente es el que nos está pagando nuestra institución como bibliotecarios, pero sí que es algo muy económico y que nos da mucha visibilidad. De hecho, yo quería también preguntarte un poco por algunas cosas que has mencionado de pasada, ¿no? Pero que me parece que son también muy importantes, ¿no? Porque este curso también se enmarca dentro de lo que es KR21, que es un proyecto de defensa o de trabajo por los derechos de acceso, por derechos al conocimiento, ¿no? No solo acceso al conocimiento, ¿no? Sino derechos de conocimiento, entonces las publicaciones y todo lo que las publicaciones electrónicas pueden hacer por ello, ¿no? Entonces, hay cuestiones que, claro, una cosa es digitalizar y dejarlo en tu propia web, pero hay cuestiones como las licencias, ¿no? El tipo de acceso que le podemos dar, el tipo de uso que se puede dar a eso porque al final acabamos de producir otro contenido, ¿no? Entonces, en eso sí que me gustaría también que te detuvieras. Y después, lo hemos visto en uno de los proyectos que se ha revisado en este módulo, hay también otro reto, que es el de la distribución, porque hablamos de difusión, no todas las de conservación y de difusión, pero siempre desde nuestras propias plataformas. Pero, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, en uno de los proyectos que hemos revisado, ha utilizado a Google, a Amazon y a eBiblio, ¿no? Como otras plataformas de distribución, porque ahí ya no es solo difusión en tu propio servicio, sino es distribuir, que cambia también esa función. Entonces, no sé, nos cuentas un poco licencias, condiciones de acceso y reutilización y uso,
¿Qué canales de distribución utilizas? Vale, bueno, evidentemente no tenemos que olvidar que lo nuestro es la biblioteca de Muskis, ¿vale? O sea, que tenemos la visión y la infraestructura y el poderío que tenemos, ¿vale? O sea, que no somos la Biblioteca Nacional, ni mucho menos. Pero sí que es evidente que nosotros sabemos, para empezar, que hay que tener una licencia Creative Commons, que esa licencia se tiene que explicar muy bien a los autores para que ellos nos digan si la aceptan o no la aceptan y en qué condiciones. Normalmente nosotros no solemos tener ningún problema una vez que les explicamos los tipos de licencias que hay. Sobre la distribución, vale, nuestro objetivo está básicamente... nosotros podemos decir, bueno, lo ponemos en la página web de la biblioteca y ya está, pero sabemos que eso, la distribución que tiene es muy limitada. De hecho, nosotros sí que lo ponemos en la página web, hacemos dos tipos de formatos. Bueno, solemos poner 3 tipos de formato. El PDF que normalmente nos suelen dar, HTML y luego formato EPUB. Para nosotros es fundamental que ese EPUB llegue a eLibrutería. ¿Por qué? Porque si llega a eLibrutería quiere decir, primero, que está en un catálogo colectivo, que está sistematizado y que está accesible. Y eso también es importante a la hora de distribuir. El que esté en eLibrutería, ¿qué supone? Pues que esté en formato EPUB. Entonces, bueno, nosotros nos metemos en esa tesitura. Importante, lo mismo que explicamos las licencias, explicamos a los autores también la importancia de que su contenido esté en la red de bibliotecas de Euskadi, en nuestro caso, y que sea accesible tanto en papel como en digital. Y eso es un valor añadido que le estamos dando nosotros con la digitalización. Siguiente paso que tú has comentado, redes comerciales como Amazon, hasta ahí no nos hemos metido. Para empezar, porque nuestro tipo de contenido está muy vinculado a lo que es cultura local, memoria local, que tampoco buscan eso. Ellos buscan más que nada una difusión, ¿no? Entonces nosotros sí que somos muy insistentes en la necesidad de que ese documento, porque es que si os fijáis muchas veces el edito local o las instituciones de la memoria local como los museos no suelen llegar a nuestros catálogos colectivos. Suelen editar sus catálogos, pero no llegan a las bibliotecas. Entonces, es una información que tiene un recorrido muy corto. Entonces, nosotros insistimos mucho en que esos catálogos tienen que llegar a las bibliotecas los tenemos que describir para que entren en el catálogo y ponerlos en acceso al público. Y en ese poner acceso al público, insistimos también en que es conveniente que haya una copia digital que sea fácilmente difundible. Y ahí es donde entramos. Y a nosotros nos parece que es una inversión de tiempo y esfuerzo positiva. Y a nuestros socios en esta historia, como puede ser el ayuntamiento o el Museo del Poal, también lo ven positivo. Y de hecho ya nos buscan. Al principio teníamos que andar nosotros recordando oye, cada vez que saquéis un catálogo, por favor. Y ahora ya directamente nos dicen, oye, vamos a hacer una exposición de veletas, una exposición de, no que sé, que tienes tiempo para digitalizar, ¿cómo lo ves? Entonces, bueno, y ya hacen la labor de también un poco de, como diría mi amiga Alicia, de advocacy con los autores locales para hablarles de las licencias y de que la biblioteca es un socio fiable y que les puede ayudar, ¿no? Entonces, para nosotros la edición electrónica es algo consustancial y algo que nos da mucho beneficio de satisfacción y mucha visibilidad. No sé, yo desde luego sí que os animaría a que lo intentéis. Por no robarte ya más tiempo ni dejar ahí a las personas que están haciendo el curso eternamente mirando un vídeo, yo me quedaría con esto último, ¿no? Que como que me encanta escucharte cuando hablas y lo dices como que esto ya forma parte de mi negocio, ¿no? O sea, es que al final esto no es algo que es un día un experimento que hice o algo que me pareció interesante, sino, no, yo ya incluyo en mi planificación, en mi trabajo diario, ¿no? de biblioteca, o con mis aliados o no, el que yo voy a hacer es a producir esos contenidos. Y da igual si haces 5 en un año o 2 nosotros, o 1. Fíjate, que solemos ser bastante dispersos, ¿no? Porque nos gusta juguetear, pero en el tema de librutería, normalmente subimos 2 ítems al año a la plataforma digital, es decir, que intentamos
pero que ya son cosas o de la propia biblioteca o del mundo asociativo o de museos, pero la edición digital de la biblioteca de Muskis como mínimo es de 2 ejemplares al año en el librería. Ese es el reto que nos ponemos. Hay veces que nos cuesta más, veces que menos, pero sí hacemos. Sí, bueno, por la realidad también. Normalmente no es unipersonal, pero es un equipo pequeño, o sea, no es una macro biblioteca con 20 personas trabajando, sino que es una biblioteca de 3, ¿no? Si no me Sí. equivoco. Y, y que al final, pues también, pero me gusta eso, ¿no? Y creo que se quede esta idea como colofón, ¿no? De que esta parte de producir contenido digital, garantizando derechos de acceso al conocimiento y derechos de conocimiento, sobre todo con unas oportunidades muy, muy claras en la colección local, sobre todo también por lo que estás diciendo, porque si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie, ¿no? Uh-huh. Que ya se queda, pues eso, como una de las tareas, una de las cuestiones que la biblioteca tiene que hacer, ¿no? Luego, Y estoy segura que cuando pase el equipo... Me gustaría hacer un inciso, porque hemos estado hablando, objetivamente estamos muy centrados en el tema digital, el texto, ¿no? El HTML o el EPUB. En todas las bibliotecas generamos mucha documentación visual, grabamos vídeos. Claro. Tenemos, por lo menos en Euskadi, una cosa que se llama eFil. Yo creo que en el biblio también hay una parte de eFil. Bueno, la pregunta es, ¿por qué no va a llegar ese documental o ese vídeo que grabamos en la biblioteca? ¿Por qué no va a llegar a eFil? Nosotros tenemos una experiencia muy chula que es de los lavaderos de Muskis, que fue en principio un trabajo que se empezó a gestar desde el servicio de igualdad del ayuntamiento, ¿no? Trabajaron con las mujeres para preguntar, a ver, bueno, cómo era la vida en los lavaderos, de qué se hablaba, era un pequeño trabajo de etnografía, ¿no? Y casualmente la técnica de igualdad, que tiene mucho trato con la biblioteca, dijo, jo, qué pena que esto no se materialice en un documental, en un vídeo, ¿no? Y la biblioteca dijo, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no lo sabemos hacer? Bueno, no te preocupes, que la biblioteca te ayuda. Le ayudamos a hacer todo eso, hicimos un vídeo que está en YouTube y luego cuando salió eFil dijimos, bueno, pues si ya que está ese vídeo en YouTube, ¿por qué no va a estar en eFil? ¿No? Y entonces llega un ejercicio de decir, yo como biblioteca soy capaz de alimentar a mi servicio, es decir, no solo voy a ser capaz de comprar lo que hay en el mercado y hacer una colección con lo que el mercado me ofrezca, sino que nosotros como biblioteca podemos ofertar ese tipo de contenidos también a toda la comunidad, ¿no? Y también es muy sencillo de hacer. Y con el añadido ¿no? Que también es interesante porque ya te planteas que tú estás asesorando, ayudando, o sea, los servicios que tú, no solo que lo asumas tú la producción, sino que los servicios que tú ofreces también están en la línea de esa alfabetización hacia la producción digital, hacia la edición digital, y que también es otro de los retos que se tienen. Al final es que somos los socios tecnológicos. En cualquier administración probablemente la biblioteca sea en la parte de la administración local en la que mejor capacitación tecnológica tienen sus profesionales. Entonces, muchas veces te encuentras hablando de cosas que tus compañeros no entienden. Entonces, yo creo que es una manera también de decir, oye, mira, la biblioteca tenemos libros, nos preocupamos por el fomento de la lectura, que es nuestro core, pero además de eso, somos un buen socio tecnológico. Y yo creo que esa es una fortaleza que tenemos que exprimir más. Sí, en el informe nos salían como que, pues eso, ¿no? Que el profesional a veces no se siente tan capacitado para hacer eso, pero yo creo que justo este curso también va un poco rompiendo ese tabú, ¿no? O sea, lo que realmente en este curso no buscamos enseñar a nadie ninguna cuestión muy técnica o muy especializada, sino simplemente ayudarles a ponernos, a mirarlo desde otra perspectiva, ¿no? No es por tener el biblio, ya estoy cumpliendo mi parte ¿no? Y además, como el biblio además no lo gestiono yo, que se gestiona delante. Nosotros somos como el tío Gilito, somos avaros, nos gusta mirar en el librería cuántos libros ha editado la biblioteca de Muskis, ¿no? Entonces, bueno, y nos gusta ver cómo ese número crece, y luego también nosotros, bueno, es que somos editores, y lo decimos con orgullo y satisfacción, es la biblioteca editora. Claro. No, y aparte yo insisto mucho en esto, ¿no? Que es otro rol, es una oportunidad, y es verdad que supone pues algunos retos, porque hay que superar formación, conocimiento, esa motivación de la que hablabas, ¿no? Es decir, al final puede que en un momento inicial nos haga
salir de la zona de confort, ¿no? De decir, vale, hasta ahora estaba haciendo esto, me voy a ponerme, pero después la visibilidad y el rol que acabas adquiriendo en la comunidad es muchísimo más, o sea, es ampliar el potencial de la biblioteca muchísimo más. Fíjate también, otra cuestión que nos salía en el informe es que, claro, las universitarias han ido por otros derroteros, pero las especializadas, que casualmente también suelen estar muy vinculadas, bibliotecas especializadas suelen estar muy vinculadas a servicios de publicaciones de las instituciones de las que dependen, ¿no? Pues también hay un vacío en esa parte de edición o de distribución que Porque hablábamos. nos cuesta romper con lo que es la tradición. Entonces, las especializadas es probable que sí que estarían muy atentas a lo que el mercado podría ofrecer para mi nicho de investigadores, ¿no? Pero yo creo que ya tenemos que empezar a decir, bueno, es que nosotros podemos producir y podemos dar ese servicio, ¿no? Y a mí me parece, no sé, que lo deberíamos hacer todo tipo de bibliotecas y sobre todo las especializadas, vamos, no me cabe ninguna duda. Pues yo me quedo con esa frase ya, damos por finalizado. O sea, yo creo que lo deberíamos hacer, tal y como está diciendo Fernando. Pues muchísimas gracias, Fernando, por haber querido hablar con nosotras en este curso. Seguro que esta entrevista motiva a mucha gente, que es lo que buscamos, a plantearse este tipo de acciones en su biblio. Y nada, esperamos oye, que José, nos pueda seguir. si alguien necesita algún consejo, pues directamente que vaya a la web, que busque Biblioteca de Muskis y que nos llame o nos envíe un correo electrónico que encantados les ayudamos. Qué bien. Muchísimas gracias, Fernando. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas por haber seguido también este vídeo y ahora sí que ya nos vemos en el laboratorio. Gracias. Chao, agur.